Examen teórico de manejo. Estudia estas 200 preguntas del DMV y conseguirás tu licencia de conducir al primer intento. Más de un vehículo se acerca a una señal de stop de 4 vías. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El último conductor en llegar a la intersección. B. Nadie. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. D. El conductor de la izquierda. C. El primer conductor en llegar a la intersección y detenerse. El semáforo está en verde y quiere cruzar una intersección. Si ya hay un coche en la intersección y va a girar, debe A. Cruzar la intersección. Tiene derecho de paso. B. Entrar en la intersección y detenerse. C. Esperar a que la siguiente luz esté en verde. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. D. Dejar que el coche complete su giro antes de entrar en la intersección. La distancia de frenado se ve afectada por A. Las condiciones del pavimento. B. El estado de los frenos y neumáticos. C. La velocidad a la que viaja el vehículo. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Antes de cruzar cualquier vía férrea, debe A. Observar y escuchar si hay trenes. B. Asegurarse de que haya espacio para su vehículo al otro lado. C. Esperar a que las barreras de cruce estén completamente levantadas. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe A. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. Una copa de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que A. Una lata de cerveza de 12 onzas. B. Un paquete de 6 cervezas. C. Una pinta de vino. D. Un galón de vino. A. Una lata de cerveza de 12 onzas. Antes de girar, debes A. Cambiar de carril. B. Dar la señal de giro correcta. C. Tocar la bocina para alertar a los demás conductores. D. Aumentar la velocidad. B. Dar la señal de giro correcta. ¿Qué debe hacer si las ruedas traseras empiezan a derrapar? A. Retire el pie del acelerador y ponga la palanca de cambios en punto muerto. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. C. Si el vehículo tiene ABS, pise el pedal con cuidado. D. Gire a la izquierda si las ruedas traseras derrapan a la derecha. B. Gire el volante en la dirección en la que el vehículo intenta ir. Al conducir sobre una carretera mojada. A. A medida que conduce más rápido, sus neumáticos pueden perder tracción. B. A medida que disminuye la velocidad, la carretera se vuelve más resbaladiza. C. Debe seguir al vehículo que va delante con más atención. D. Debe tener en cuenta que el pavimento se vuelve aún más resbaladizo cuando llueve durante largos periodos. A. A medida que conduce más rápido, sus neumáticos pueden perder tracción.
Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Si el tráfico al otro lado de una intersección está congestionado y no puede atravesarla completamente, debe: A. Ingresar a la intersección e intentar evitar bloquearla. B. Girar a la derecha en lugar de seguir recto por la intersección. C. Ingresar a la intersección y proceder con precaución. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. D. Esperar hasta que el tráfico esté despejado. La primera señal que ven los conductores al acercarse a una intersección entre una carretera y un ferrocarril suele ser: A. Una señal de stop. B. Una señal de cruceta. C. Una señal de límite de velocidad. D. Una señal de advertencia anticipada. D. Una señal de advertencia anticipada. Tu punto ciego es el área de la carretera. A. ¿Qué ves en tu espejo retrovisor? B. ¿Qué ves en tu espejo lateral? C. Directamente detrás de tu vehículo. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. D. Que no puedes ver sin mover la cabeza. Al conducir, es importante mantener un espacio de seguridad en su vehículo. A. A todos los lados de. B. Solo a los lados de. C. Solo detrás de. D. Solo delante de. A. A todos los lados de. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. Normalmente son rectángulos blancos con letras o símbolos negros. A. Señales de advertencia. B. Señales reglamentarias. C. Señales de destino, señales de guía. D. Señales de servicio. B. Señales reglamentarias. Los rectángulos verticales indican a los conductores: A. Lo que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. D. Que hay una zona escolar más adelante. C. La ley. Al cambiar de carril, debe: A. Señalizar y cambiar de carril. B. N. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. En caso de derrape, los conductores no deben: A. Dirigir el vehículo en la dirección del derrape. B. Quitar el pie del acelerador. C. Frenar suavemente si están a punto de chocar con algo. D. Golpear el acelerador con el pie. D. Golpear el acelerador con el pie. Cuando conduzcas cerca de parques y áreas de juego, debe esperar que los niños: A. Sepan cuándo es seguro cruzar. B. Corran repentinamente a la calle. C. Se detengan en la acera antes de cruzar la calle. D. No crucen a menos que estén acompañados por un adulto. B. Corran repentinamente a la calle. Esta señal significa: A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U.
Un conductor corta el paso a otro vehículo o amenaza a otro conductor o a un peatón. Estos son ejemplos de A. Conducción defensiva. B. Conducción furiosa. C. Furia al volante. D. Conducción excesiva. C. Furia al volante. Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover. Si un vehículo con luces altas viene hacia usted, mire hacia de la carretera. A. El centro. B. El lado derecho. C. A ambos lados. D. El lado izquierdo. B. El lado derecho. Cuando se encuentra en una fila de tráfico que cruza una vía del tren sin señales ni barreras. A. Puede rebasar a conductores más lentos que cruzan la vía. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. C. Tiene derecho de paso y no necesita fijarse en los trenes. D. Todo lo anterior. B. Antes de cruzar, asegúrese de que haya espacio para cruzar completamente la vía sin detenerse. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si circulan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que hay más adelante es de al menos 25 millas por hora. D. Hay una zona escolar después de la curva. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben circular por la curva que hay más adelante es de 25 millas por hora. La distancia de frenado del vehículo nunca depende de A. La hora del día. B. El estado de los frenos de su vehículo. C. El estado y el tipo de neumáticos del vehículo. D. Su propio tiempo de reacción. A. La hora del día. Calcular la velocidad de una motocicleta puede ser difícil porque A. Las motocicletas son más lentas que los automóviles. B. Las motocicletas a menudo reducen la velocidad al reducir la marcha. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. D. Muchos motociclistas no activan la luz de freno. C. Las motocicletas ocupan menos espacio en el campo visual. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Si escuchas un ruido sordo mientras conduces, debes A. Retirar el volante. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. C. Probar las luces de emergencia. D. Enganchar el zapato debajo del pedal del acelerador y ver si puedes liberarlo. B. Salir de la carretera y revisar las llantas. Se trata de A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Si lo adelantan continuamente por la derecha, debe A. Aumentar la velocidad inmediatamente. B. Hacerse a un lado de la carretera y detenerse hasta que la carretera esté despejada. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda. D. Cambiarse al carril izquierdo y permitir que otros vehículos lo rebasen por la derecha. C. Cambiarse al carril derecho y permitir que otros vehículos lo rebasen por la izquierda.
¿Cuál es el único método eficaz para reducir la concentración de alcohol en sangre? Back. A. No beber alcohol durante un tiempo. B. Comer antes o mientras se bebe. C. Hacer ejercicio. D. Tomar café. A. No beber alcohol durante un tiempo. Dos conductores llegan a una intersección sin control al mismo tiempo. ¿Quién tiene prioridad de paso? A. El conductor de la derecha. B. El conductor que no controla el vehículo. C. El conductor de la izquierda. D. Nadie. A. El conductor de la derecha. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. ¿Qué debe hacer en caso de un fallo en la dirección? A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. B. Pise el acelerador varias veces para aumentar la presión. C. Llame a una ambulancia. D. Abandone la carretera inmediatamente. A. No se asuste. Encienda las luces de emergencia para avisar a los demás conductores que tiene problemas con el coche. Muévase hacia un lado de la carretera y detenga el coche gradualmente. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque: A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es: A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. ¿Qué indican las señales con forma de banderín? A. Ceda el paso. B. Un cruce escolar. C. Un desvío. D. Una zona de no adelantamiento. D. Una zona de no adelantamiento. ¿Qué debe hacer si las luces delanteras se apagan repentinamente? A. Suelte el pie del acelerador y frene suavemente. B. Frene inmediatamente y active las luces de emergencia. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. D. Use las luces de emergencia, las luces de estacionamiento o las direccionales. Si el pedal del acelerador está atascado, debe: A. Intentar bombearlo para aumentar la presión. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. C. Levantar el pie del acelerador y frenar suavemente. D. Apagar el motor si el vehículo tiene dirección asistida. B. Enganchar el zapato debajo del pedal y ver si puede liberarlo. Si no, poner punto muerto y usar el freno para reducir la velocidad y salir de la carretera. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria. B. Cruce de trenes. C. Cruce ferroviario con poca distancia al suelo. D. Cruce ferroviario paralelo, cruce de carreteras. A. Cruce ferroviario paralelo, carretera secundaria.
Si un conductor te sigue muy de cerca, debes A. Aumentar la velocidad, ya que probablemente estés conduciendo demasiado lento. B. Cambiar de carril si es posible. C. Frenar bruscamente. D. Activar las luces de freno. B. Cambiar de carril si es posible. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa A. No se permite adelantar en ninguna dirección. B. Se permite adelantar por la derecha en cualquier dirección. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. D. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla continua. C. Se permite adelantar por el lado de la línea amarilla discontinua. Una línea de borde que se inclina hacia el centro de la carretera indica que A. Hay un puente angosto más adelante. B. La carretera es más angosta más adelante. C. Debe girar a la derecha. D. Ninguna de las anteriores. B. La carretera es más angosta más adelante. Es importante que los conductores sepan que los camiones A. Son tan maniobrables como los automóviles. B. Son más fáciles de operar para el conductor. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. D. Requieren menos tiempo para adelantar en una pendiente que los automóviles. C. Tardan más que los automóviles en detenerse. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Al girar a la izquierda desde una vía de doble sentido hacia una autopista de 4 carriles, debe A. Seguir recto por la intersección y luego girar. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. C. Ingresar al carril derecho. Cuando el tráfico lo permita, puede salir del carril izquierdo. D. Ingresar al carril derecho, a la izquierda de la línea central. B. Ingresar al carril izquierdo, a la derecha de la línea central. Fumar mientras se conduce. A. Distrae. B. Ayuda a aumentar el estado de alerta del conductor. C. No afecta la capacidad de conducir. D. No distrae. A. Distrae. Algunos ejemplos de un mantenimiento adecuado de los cristales incluyen A. Asegurarse de que haya suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito. B. Mantener las ventanas limpias y despejadas. C. Reemplazar las escobillas limpiaparabrisas desgastadas. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Señales de tráfico amarillas. A. Al combinarse con una forma octogonal, indican a los conductores que deben detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Advierten a los conductores. C. Guían a los conductores. D. Proporcionan información direccional. B. Advierten a los conductores. Para evitar tener que hacer una parada de emergencia mientras conducen en el tráfico, los conductores deben A. Conducir solo por el carril derecho. B. Tocar la bocina para advertir a los demás conductores. C. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura. D. Mirar hacia adelante y mantener una distancia de seguimiento segura.
¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km/h o menos. C. No. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Beber alcohol mientras se consumen drogas puede: A. Mejorar la concentración. B. Mejorar el rendimiento al volante. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. D. Tener un efecto menos pronunciado que cualquiera de los dos por separado. C. Tener un efecto más pronunciado que cualquiera de los dos por separado. Al conducir con mal tiempo, los conductores deben: A. Aumentar la distancia de seguimiento. B. Reducir la distancia de seguimiento. C. Aumentar la velocidad para llegar a su destino más rápido. D. Ninguna de las anteriores. A. Aumentar la distancia de seguimiento. Una señal octogonal significa que los conductores deben: A. Respetar el límite de velocidad indicado. B. Estar atentos a los posibles peligros que se avecinan. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. D. Reducir la velocidad. C. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. Si sus frenos están mojados, puede secarlos. A. Deteniéndose a la derecha y esperando a que deje de llover. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. C. Aumentando la velocidad respetando el límite de velocidad. D. Ninguna de las anteriores. B. Presionando ligeramente los pedales del acelerador y del freno al mismo tiempo. Si tu coche empieza a derrapar, gira el volante. A. En la dirección opuesta a la derrapada. B. En cualquier dirección. No importa. C. Para mantener las ruedas delanteras rectas. D. En la dirección que quieres ir. D. En la dirección que quieres ir. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Cuando la carretera esté resbaladiza, debe: A. Frenar con movimientos lentos y constantes. B. Bombear los frenos. C. Frenar de repente con cuidado. D. Usar el freno de emergencia o de estacionamiento. A. Frenar con movimientos lentos y constantes. En las intersecciones donde dos o más conductores se detienen en señales de stop al mismo tiempo y están en ángulo recto. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. B. El conductor que iba más rápido antes de detenerse debe ceder el paso. C. El conductor de la derecha debe ceder el paso al conductor de la izquierda. D. El conductor que llega tarde al trabajo tiene el derecho de paso. A. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Si una intersección tiene líneas de cruce peatonal, pero no una línea de stop, ¿dónde debe detenerse ante un semáforo en rojo? A. Antes del cruce peatonal. B. Después del cruce peatonal. C. En el cruce peatonal. D. Antes de la línea de alto. A. Antes del cruce peatonal. Las bolsas de aire están diseñadas para los cinturones de seguridad.
A. Reemplazar. B. Trabajar con. C. Proteger. D. Reparar. B. Trabajar con. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Las señales en forma de diamante. A. Indican zonas de no adelantamiento. B. Suelen orientar a los conductores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. D. Todas las anteriores. C. Se utilizan para advertir a los conductores sobre peligros en la carretera. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. Zonas de no adelantamiento. B. Posibles peligros en las carreteras. C. Cruces escolares. D. Intersecciones peligrosas. C. Cruces escolares. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos. C. 1 hora. La señal de ceda el paso significa A. Deténgase si puede. B. Deténgase. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. D. Adelante. El semáforo pronto se pondrá en rojo. C. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Al conducir en carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Acelerar rápidamente. B. Conducir como lo harían en carreteras secas. C. Usar rutas alternas. D. Tomar las curvas más despacio. D. Tomar las curvas más despacio. Las señales pentagonales se utilizan para indicar A. No pueden regresar de forma segura al carril derecho antes de que un vehículo que se aproxima se encuentre a menos de 200 pies de ellos. B. Se acercan a una curva en una vía de doble sentido y no pueden ver a su alrededor. C. Su carril tiene una línea central amarilla continua. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles. D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Las señales de advertencia son A. Octagonales. B. Triangulares. C. Rectangulares. D. Romboidales. D. Romboidales. Esta señal significa
A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. Después de estacionar en paralelo, ¿se permite abrir la puerta del lado de la calle? A. Sí, siempre. B. Sí, pero solo si hay vehículos o bicicletas que vienen en sentido contrario a una distancia mínima de 3 metros. C. No, nunca. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. Un vehículo grande está retrocediendo para descargar mercancías. Debe. A. Intentar adelantarlo de cerca. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. C. Entrar en uno de los puntos ciegos y esperar. D. Ninguna de las anteriores. B. Tener paciencia y esperar hasta que el vehículo grande haya completado su maniobra de retroceso. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. Por la noche, es más difícil ver. A. Las señales de tráfico. B. Las luces de la calle. C. Los demás conductores. D. Los peatones. D. Los peatones. Esta señal de tráfico significa A. Carretera con curvas más adelante. B. Curva cerrada más adelante. C. Prohibido girar en U. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. D. Carretera resbaladiza cuando está mojada. Los conductores deben usar la bocina. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. B. Si un conductor se mueve lentamente y desea que conduzcan más rápido. C. Cuando se siente enojado o molesto. D. Para alertar a otros conductores de que cometieron un error. A. Solo cuando sea necesario, para evitar colisiones. En las carreteras resbaladizas, los conductores deben A. No conduzca más rápido que 25 millas por hora. B. Aumente su velocidad para evitar la hidroplaning. C. Desacelerar. D. Ir más rápido. C. Desacelerar. Al aparcar en una vía pública, los conductores deben A. Alejarse lo más posible del arcén. B. Aparcar siempre en el lado izquierdo de la carretera. C. Alejarse lo más posible del tráfico. D. Todas las anteriores. C. Alejarse lo más posible del tráfico. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. Cuando conduzca en condiciones de tráfico denso, debe A. Conducir más despacio que el flujo del tráfico. B.
Conducir con el flujo del tráfico. C. Mantener una velocidad constante. D. Conducir más deprisa que el flujo del tráfico. D. Conducir con el flujo del tráfico. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Al cambiar de carril, no debe: A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. Una luz amarilla intermitente significa: A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución. ¿Cuál es la regla más importante que hay que recordar en cualquier emergencia? A. Llame a la policía. B. Que no cunda el pánico. C. No te muevas. D. Huya. B. Que no cunda el pánico. Para comprobar el ángulo muerto antes de cambiar de carril: A. Mire por el retrovisor lateral derecho. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. C. Mire por el retrovisor. D. Mire por el retrovisor lateral izquierdo. B. Mire por encima del hombro en la dirección en la que piensa moverse. Está prohibido adelantar: A. Siempre que una línea continua marque el lado izquierdo de su carril. B. Cuando un autobús escolar esté parado para cargar o descargar niños en una vía pública. C. En las intersecciones. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. En las siguientes situaciones, los conductores deben aumentar la distancia de seguimiento. A. En carreteras resbaladizas. B. Al seguir a vehículos que deben detenerse en cruces de ferrocarril. C. Cuando sea difícil ver hacia adelante debido al mal tiempo. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Una luz roja intermitente significa: A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. Cuando adelanta a otro vehículo, antes de volver al carril derecho, debe: A. Mirar su espejo retrovisor interior. B. Asegurarse de que puede ver el parachoques delantero del vehículo al que ha adelantado. C. Señalizar. D. En todas las situaciones anteriores. D. En todas las situaciones anteriores. En las intersecciones marcadas con líneas de detención,
Los conductores deben a. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. B. Detenerse completamente. ¿Qué forma tiene una señal de límite de velocidad? A. Pentágono. B. Rectángulo vertical. C. Redondo. D. Diamante. B. Rectángulo vertical. Esta señal advierte a los conductores que a. Hay un punto bajo en la carretera más adelante. B. La autopista se divide en dos vías de un solo sentido. Los conductores deben mantenerse a la derecha. C. Hay una doble curva más adelante. D. Hay una carretera sinuosa más adelante. C. Hay una doble curva más adelante. Cuando conduzca por grandes autopistas debe a. Mantener los ojos en movimiento. B. Permanecer alerta. C. Estar preparado para reaccionar ante los peligros de la carretera. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Al conducir, debe encender las luces. A. Media hora antes de la salida del sol. B. Media hora después de la puesta del sol. C. Cuando la visibilidad es de 500 pies o menos. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. ¿Qué significa una señal de tráfico roja? A. Aviso de mantenimiento. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. D. Stop. D. Stop. De arriba a abajo, los semáforos son A. Rojo, verde y amarillo. B. Verde, amarillo y rojo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. Los puntos ciegos son A. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. Las flechas en la carretera. A. Indican que no se puede adelantar ni cambiar de carril. B. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Indican los carriles reservados. D. Indican los carriles HOV. B. Muestran los carriles que debe utilizar. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad.
D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. Al salir de una autopista, debe reducir la velocidad. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. B. Cuando vea por primera vez la señal de salida. C. Una vez que vea la cabina de peaje. D. Antes de pasar al carril de salida. A. Una vez que haya pasado al carril de salida. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal de tráfico le advierte sobre A. Tráfico que se incorpora. B. Una carretera con curvas. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. D. Una intersección más adelante. C. Una colina o una pendiente más adelante en la carretera. No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido. Si un conductor agresivo va detrás de usted. A. Aumente la velocidad y encienda las luces de freno. B. Reduzca la velocidad y enfréntese al conductor agresivo. C. Haga sonar el claxon y cambies al carril izquierdo. D. Intente apartarse del camino del conductor agresivo. D. Intente apartarse del camino del conductor agresivo. ¿Qué significan las señales de tráfico naranjas? A. Ceda el paso. B. Advertencia de actividad escolar, peatonal y ciclista. C. Alto, no entrar o sentido contrario. D. Advertencia de construcción y mantenimiento. D. Advertencia de construcción y mantenimiento. Dentro de una glorieta, debe A. Cambiar de carril antes de comprobar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Utilizar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. D. Todas las anteriores. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. Debe utilizar los intermitentes para indicar su intención con tiempo suficiente para que los demás conductores puedan ver la señal. A. Si está lloviendo. B. Aunque sean miopes. C. Antes de moverse. D. Después de moverse. C. Antes de moverse. Esta señal de tráfico significa A. Poca distancia al suelo. B. Prohibido girar a la derecha. C. Prohibido girar en U. D. Todo el tráfico gira a la derecha. B. Prohibido girar a la derecha. Puede aparcar o detenerse en el arcén de la autopista. A. Si ninguna parte de su vehículo está en la calzada. B. Si necesita consultar las indicaciones de su smartphone. C. Siempre que encienda las luces intermitentes de emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. D. Solo si tiene una emergencia. Las señales de tráfico que dirigen a los conductores a los servicios son A. Marrón y blanco. B. Azul y blanco. C. Negro y blanco. D. Verde y blanco. B. Azul y blanco. Al incorporarse a una autopista desde una rampa de entrada, los conductores deben A. Detenerse primero y, a continuación, incorporarse gradualmente al tráfico. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. C. Incorporarse lentamente para evitar otros vehículos.
D. Circular por encima de la velocidad del tráfico para adelantarse. B. Acelerar hasta alcanzar la velocidad del tráfico. Cuando otros conductores a tu alrededor actúan con enfado, debes A. Reducir la velocidad o apartarte de forma segura. B. Alejarte de la situación. C. Evitar el contacto visual. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Los conductores pueden conducir en una propiedad pública o privada para evitar una señal o semáforo. A. Solo si su velocidad es de 15 mph o menos. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. C. Solo con el permiso del propietario. D. En cualquier momento. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C. Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si conduce detrás de un autobús escolar con una luz roja intermitente, debe A. Acelerar y rebasar. B. Reducir la velocidad a 10 millas por hora y rebasar el autobús. C. Detenerse al menos a 25 pies de distancia. D. Detenerse directamente detrás del autobús. C. Detenerse al menos a 25 pies de distancia. Un vehículo se detiene en un cruce peatonal para permitir que un peatón cruce la calzada. El conductor del vehículo que se aproxima por detrás debe A. Tocar la bocina. B. Adelantar y rebasar al vehículo detenido. C. No adelantar al vehículo detenido. D. Ninguna de las anteriores. C. No adelantar al vehículo detenido. Esta señal significa A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Los espejos cuando se disponga a cambiar de carril. A. Confíe siempre en. B. No se recomienda mirar. C. Nunca confíe en. D. Nunca utilice. C. Nunca confíe en. Para conducir de forma defensiva, debes A. Mantener una mano en el volante. B. Utilizar el vehículo que va delante como único punto de atención. C. Evitar mirar la carretera por delante. D. Mantener los ojos en movimiento. D. Mantener los ojos en movimiento. Hacer todo lo posible para evitar accidentes se denomina A. Conducción anticolisión. B. Conducción defensiva. C. Conducción para la prevención de accidentes. D. Conducción con ABS. B. Conducción defensiva. Las señales de destino son con letras y símbolos. A. Amarillo y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. D. Blanco y negro. B. Verde y blanco. Al acercarse a una intersección o entrada, los conductores deben A. Cambiar de carril. B. Rebasar otros vehículos y luego detenerse. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. D. Conducir a la velocidad máxima justo antes de entrar en la intersección. C. Mirar a ambos lados y estar listos para detenerse. Esta señal de tráfico significa A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D.
Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Los semáforos suelen tener los colores de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, amarillo y rojo. B. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Rojo, verde y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. Antes de adelantar a otro vehículo, debes señalizarlo. A. Justo antes de cambiar de carril. B. Después de cambiar de carril. C. Con suficiente antelación para que los demás conductores conozcan tu intención. D. En cualquier momento. C. Con suficiente antelación para que los demás conductores conozcan tu intención. Son de color verde con letras y símbolos blancos. A. Señales de servicio. B. Señales de destino, señales de guía. C. Señales de advertencia. D. Señales de regulación. D. Señales de destino, señales de guía. Para reducir las posibilidades de colisionar con un animal, los conductores deben: A. Mirar bien hacia adelante y a ambos lados de la carretera. B. Reducir la velocidad al acercarse a animales que se encuentren cerca de la carretera. C. Observar los laterales de la carretera para detectar el reflejo de los faros del vehículo en los ojos de los animales. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Al conducir detrás de una motocicleta, los conductores deben: A. Compartir el carril con la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. C. Adelantar a la motocicleta por el mismo carril. D. Conducir por el arcén junto a la motocicleta. B. Recordar que los motociclistas tienen derecho a utilizar todo el carril. La mayoría de las señales utilizadas en las zonas de obras en las calles son: A. En forma de rombo. B. Redondas. C. Señales de regulación. D. En forma de rectángulo. A. En forma de rombo. Son las 10 de la mañana. Este letrero indica que: A. Se permite estacionar hasta las 5:30 de la tarde. B. Debe estacionar su auto entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. C. Debe mostrar un permiso especial para estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. D. No se permite estacionar aquí. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. Una flecha amarilla significa: A. Lo mismo que una luz amarilla fija. B. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. C. No siga la dirección de la flecha. D. Ninguna de las anteriores. B. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. ¿De qué 3 factores depende tu nivel de alcohol en sangre, BAC? A. Tu estatura. La cantidad de alcohol que bebes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. C. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre una bebida y otra. D. Tu estado físico. La cantidad de alcohol que consumes. Tu altura. C. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes.
el tiempo transcurrido entre una bebida y otra. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza. A. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces. B. En autopistas de varios carriles. Un conductor debe estar especialmente atento a motociclistas, bicicletas y peatones. ¿Por qué? A. Siempre tienen preferencia de paso. B. No tienen espejos retrovisores. C. Obedecen normas de tránsito específicas. D. Son difíciles de ver en el tráfico. D. Son difíciles de ver en el tráfico. ¿Qué significa si un conductor que viene en sentido contrario le hace ráfagas de luces delanteras durante un periodo de baja visibilidad? A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. B. Tus faros son demasiado brillantes. Debes usar las luces de estacionamiento en su lugar. C. Estás conduciendo en la dirección equivocada. Da la vuelta lo antes posible. D. Tus faros son demasiado brillantes. Debes apagarlos. A. Tu vehículo era difícil de ver. Debes encender los faros. Esta señal significa: A. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Si otro auto se ha detenido en un carril adyacente en la misma dirección de circulación, debes: A. Adelantar al auto por la izquierda. B. Tocar el claxon para avisar al otro conductor de que vas a adelantar. C. Acelerar y adelantar al vehículo por la derecha. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. D. Tener cuidado por si el otro vehículo se ha detenido para dejar pasar a un peatón. Son azules con letras y símbolos blancos. A. Señales de destino, señales de guía. B. Señales de advertencia. C. Señales de servicio. D. Señales reglamentarias. C. Señales de servicio. Para conducir a la defensiva, debes: A. Anticipar los errores de otros conductores. B. No mirar hacia atrás por los espejos. C. Asumir que un conductor que se acerca a una señal de pared en una calle lateral realmente va a detenerse. D. Usar solo una mano en el volante. A. Anticipar los errores de otros conductores. Alcohol. A. Facilita la toma de decisiones correctas. B. Mejora tu tiempo de reacción. C. Mejora tu capacidad para ver con claridad. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben: A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. B. Concentrarse en el centro del carril. C. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. D. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. Esta señal significa: A. Prohibido girar a la izquierda. B. Curva cerrada más adelante. C. Carretera con curvas más adelante.
D. Prohibido girar en U. D. Prohibido girar en U. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. Esta señal advierte a los conductores de A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. Las señales verdes y blancas. A. Informan sobre direcciones y distancias. B. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas en la carretera. C. Dirige a los conductores hacia los servicios. D. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. A. Informan sobre direcciones y distancias. ¿Qué sucede si 2 vehículos llegan al mismo tiempo a una intersección con señales de alto de 4 vías? A. El primer vehículo en llegar a la intersección debe ceder el paso. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. C. Se aplican las normas de rotonda. D. El conductor de la derecha cede el paso al conductor de la izquierda. B. El conductor de la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de alto. C. Advertencia, hospital por delante. D. Todo lo anterior. A. Los conductores pueden avanzar con precaución. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el sistema de frenos antibloqueo? A. Puede ayudar a mejorar la estabilidad del vehículo. B. Permite a los conductores girar el volante durante una frenada de emergencia. C. Evita los derrapes. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si un agente de tráfico le indica que pase un semáforo en rojo, A. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos tienen prioridad sobre las indicaciones de los agentes de tráfico. B. Debe esperar a que el semáforo pase de rojo a verde. C. Debe hacerlo. D. Debe llamar a la policía. C. Debe hacerlo. Oyes una sirena cerca, pero no ves dónde está el vehículo de emergencia. ¿Qué haces? A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. B. Te detienes inmediatamente y activas las luces de emergencia. C. Sigues conduciendo hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia se dirige hacia ti. D. Te detienes solo si estás seguro de que el vehículo se dirige hacia ti por el carril contrario. A. Te apartas a la derecha de la carretera y te detienes hasta estar seguro de que el vehículo de emergencia no se dirige hacia ti. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo.
C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. Si su auto cae en el agua, debe A. Llamar al departamento de bomberos de inmediato. B. Esperar a que el agua entre y expulsarla poco a poco por la nariz. C. Salir del coche antes de que empiece a hundirse. D. Ninguna de las anteriores. C. Salir del coche antes de que empiece a hundirse. ¿Qué señal tiene letras blancas sobre fondo rojo? A. Ceda el paso. B. Zona escolar. C. Stop. D. Límite de velocidad. C. Stop. Cuando vean esta señal de tráfico, los conductores deben A. Detenerse completamente y llamar a la policía. B. Tratarla como una señal de stop en 4 direcciones. C. No pasar por delante de esta señal. D. Tratarla como una señal de ceda el paso. C. No pasar por delante de esta señal. Tu semáforo rojo cambia a verde mientras un peatón está cruzando tu carril. El derecho de paso debe ser concedido. A. Al peatón. B. Por el peatón. C. A ti. D. Por el peatón, pero solo cuando los vehículos están girando. A. Al peatón. Las líneas continuas dobles en la carretera significan A. No puedes cambiar los carriles. B. No puede cruzar las líneas, excepto para girar a la izquierda para entrar o salir de la carretera. C. No puede pasar. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Las señales reglamentarias son A. Triángulos blancos. B. Rectángulos blancos. C. Rectángulos azules. D. Rectángulos verdes. B. Rectángulos blancos. En carreteras resbaladizas, los conductores deben A. Detener completamente el vehículo. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. C. Aumentar la velocidad para evitar el aquaplaning. D. Reducir la distancia de reacción. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. En una señal de stop no hay línea de stop, debe detenerse. A. Antes de entrar en la intersección. B. Después de entrar en el paso de peatones. C. Antes de que el semáforo se ponga en rojo. D. Antes de entrar en el paso de peatones. D. Antes de entrar en el paso de peatones. Esta señal de tráfico significa A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. Las señales reglamentarias son A. Guías. B. Advertencias. C. Leyes. D. Sugerencias. C. Leyes. Cuando conduzcas por la autopista, asegúrate de A. Apagar la señal de dirección antes de cambiar de carril. B. Señalizar todos los cambios de carril. C. No cortar el paso a los vehículos que vienen detrás cuando cambies de carril. D. Todo lo anterior. B.
Señalizar todos los cambios de carril. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe A. Seguir al vehículo que va delante de usted. B. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. D. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Esta señal de tráfico significa: A. Deténgase si es necesario. B. Deténgase. C. La carretera se estrecha más adelante. D. Reduzca la velocidad o deténgase. B. Deténgase. Tu back depende de: A. Tu peso. B. La cantidad de alcohol que bebas. C. El tiempo que transcurra entre cada bebida. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. ¿Dónde debe colocar su vehículo cuando se prepara para girar a la izquierda desde una vía de doble sentido a una vía de sentido único? A. En el bordillo derecho. B. Lo más a la derecha posible. C. Lo más cerca posible de la línea central. D. Ninguna de las anteriores. C. Lo más cerca posible de la línea central. ¿Qué indican las luces rojas intermitentes en un autobús escolar? A. El tráfico que se aproxima desde cualquier dirección puede avanzar. B. Debe rebasar el autobús escolar. C. El autobús está detenido para subir o bajar pasajeros. D. El autobús está a punto de detenerse. C. El autobús está detenido para subir o bajar pasajeros. Esta señal de tráfico significa: A. Ceda el paso. B. No entrar. C. Cruce de ferrocarril. D. Pase con precaución. B. No entrar. ¿Qué significan las señales de advertencia? A. Peligro adelante. B. Conductores acercándose a un lugar con una norma especial. C. Conductores acercándose a un lugar peligroso. D. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Los conductores pueden adelantar a otro vehículo si la línea que separa dos carriles es una línea: A. Blanca discontinua. B. Amarilla continua. C. Blanca continua. D. Amarilla doble continua. A. Blanca discontinua. Los ciclistas deben: A. Permanecer cerca del borde izquierdo de la calzada. B. Circular por un carril bici, si está disponible. C. No circular más de dos ciclistas en fila en un mismo carril, si es posible. D. Permanecer a la derecha cuando se preparan para girar a la izquierda. B. Circular por un carril bici, si está disponible. Si empieza a sentir somnolencia mientras conduce, debe: A. Abrir la ventana. B. Tomar un café. C. Tomar una bebida energética. D. Dejar de conducir. D. Dejar de conducir. Si se detiene en un cruce ferroviario con más de una vía: A. Pase en cuanto pase el primer tren. B. Continúe con precaución hasta que vea un tren. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. D. Pase cuando una de las vías esté libre. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe: A. Incorporarse al tráfico de la autopista lo antes posible. B. Detenerse y esperar a que haya un espacio amplio en el tráfico, luego ingresar a la autopista y acelerar rápidamente.
C. Ir a la siguiente rampa de entrada. D. Ninguna de las anteriores. B. Detenerse y esperar a que haya un espacio amplio en el tráfico, luego ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. Limita tu concentración, percepción, juicio y memoria. A. El alcohol no. B. Solo un nivel de alcohol en sangre superior al límite legal. C. Solo un nivel de alcohol en sangre superior a 0,05. D. Incluso la cantidad más pequeña de alcohol. D. Incluso la cantidad más pequeña de alcohol. Esta señal indica a los conductores. A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Si otro auto corre el riesgo de chocar contigo, debes A. Hacer ráfagas con las luces delanteras. B. Hacer ráfagas con las luces de freno. C. Tocar la bocina. D. Usar las luces de emergencia. C. Tocar la bocina. Antes de dar marcha atrás, debe A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. B. Encender y apagar las luces delanteras. C. Mirar por los espejos para ver si puede avanzar. D. Bajarse del coche para ver si puede avanzar. A. Girar la cabeza y mirar por la ventana trasera. ABS es el acrónimo de A. Sistema de frenado de asfalto. B. Sistema antifrenado. C. Dirección antizumbido. D. Sistema de frenos antibloqueo. D. Sistema de frenos antibloqueo. ¿Cuál de las siguientes es una habilidad técnica de conducción defensiva? A. Mantenga la velocidad correcta. B. Mantenga su vehículo en buen estado. C. No conduzca si está muy cansado. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Para su protección, los motociclistas deben A. Mantener las luces delanteras y traseras encendidas en todo momento. B. Usar cascos homologados. C. Señalizar giros, cambios de carril y paradas. D. Ninguna de las anteriores. B. Usar cascos homologados. ¿Están obligados los ciclistas a obedecer las leyes y señales de tránsito? A. No, los ciclistas se consideran peatones según las normas de tránsito. B. Sí. C. Sí, pero solo si circulan por el carril bici. D. Sí, pero solo si tienen licencia para ciclistas. B. Sí. Los efectos del alcohol al conducir incluyen A. Mejora del juicio. B. Mejora de la coordinación. C. Ninguna de las anteriores. D. Mejores reflejos. C. Ninguna de las anteriores.